Video número 2, no hemos borrado nada, continúa todo igual. Así. Habíamos sacado el vector fuerza dirigido, que es este, para el vector AD, o para el tensor AD, ¿sí? Primero tuvimos que sacar un vector posición para AD, un vector R, que tenía que ver con la resta de sus coordenadas con las coordenadas del punto A, que está en 0, 0, 0. O sea, menos 1, menos 0, menos 1. 2 menos 0, 2. 2 menos 0, 2. Luego entonces, el vector posición nos quedaba menos 1, 2, 2 en metros. Pero luego seguía un vector unitario para darle dirección a ese vector. Así pues, hicimos que era el mismo vector sobre su magnitud en longitud, ¿sí? Que la sacamos de la raíz cuadrada de los cuadrados, la suma de los cuadrados de sus componentes, que dio 3. El vector magnitud, perdón, el vector unitario para dar dirección es un vector adimensional porque se cancelan las dimensiones arriba y abajo. Ese vector unitario fue multiplicado por la magnitud desconocida y en newtons del vector AD. Entonces, FAD por el vector unitario nos viene a dar el vector fuerza dirigido FAD, que nos quedó en menos 1/3 por FAD en I, más 2/3 por FAD en J, y más 2/3 por FAD en K. Ese es el vector fuerza dirigido que estamos utilizando aquí en nuestros vectores, en nuestras ecuaciones de equilibrio. Ahora, ese fue el vector que esa fue la sumatoria de las fuerzas o de las componentes en X para 1, 2, 3 fuerzas. Esta fuerza no tiene componente en X. Así que vamos a ver ahora con verde las componentes de las fuerzas, pero en Y. Entonces empezamos con el resorte. Este no tiene componente en Y porque va solamente sobre X. Esta de abajo no tiene componente en Y porque va solamente sobre Z. Entonces nos quedan estos dos. Entonces vemos que este tensor desde A hasta C hace un ángulo director con el eje de Y igual a 135. Así que decimos FAC por el coseno, porque es un coseno director, de 135 grados. Y luego nos vamos acá, más 2/3 de FAD, más 2/3 de FAD. Aquí está, 2/3 de FAD en J, o sea, es la Y, y eso debe ser igual a 0. Ya tenemos ese de ahí. Vamos a ver a qué corresponde coseno de 135. El coseno de 135 es tanto como 0.7071 negativo. Así que puedo decir que esto es, en esta ecuación, menos 0.7071 FAC más 0.666, porque eso es lo que es 2/3 FAD. Y esto es como 0. Bien, ya terminamos todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Pero necesitamos sacar también las componentes en Z. Así que voy a quitar esta parte de acá. Solo voy a dejar el vector fuerza dirigido. Estas las vamos a poner en rojo. ¿Dónde dejé el rojo? Aquí está. Las componentes en Z. Es F de Z. Igual. Luego vemos que hay una componente en Z muy importante. Hacia los negativos, que son menos 980 newtons. Bien. Entonces decimos, esta no tiene componente en Z porque va sobre las X, pero estas dos sí tienen componente en Z. El segmento AC, el tensor AC, hace un
ángulo de 60 grados con el eje de las z. Así que decimos más FAC por el coseno de 60 grados. Y decimos luego que este otro tiene su componente en K o en Z, que es de 2/3, más, voy a quitar de aquí a la X, la voy a poner más allá cuando encuentre el color negro. Esto es X, el eje de las X, más 2/3 de FAC, D, aquí está, 2/3 de FAD, y va a dar igual a 0. En K es lo mismo que en Z. Entonces lo ponemos ahora como lo pusimos en las otras, menos 980 newtons, más, ¿cuánto es el coseno de 60? Vamos a verlo. Coseno 60, esto es 0.5, 0.5 FAC más 0.666 hasta el infinito FAD. FAD, y esto es igual a 0. Bien, voy a borrar mientras tanto el resto de la información porque tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones de 3×3. Tendré que borrar. Al mismo tiempo voy a quitarme para que lo copien, pero voy a también a apagar el video para que no se gaste más tiempo y se vuelva más pesado.